Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Hoy venimos para presentaros War League, un juego que aúna características de distintos tipos de juegos. Por un lado es Dungeon Crawler, por un lado es un juego con toques roleros, por un lado tenemos campaña para poder jugarla en solitario o en modo cooperativo, y por otro lado tenemos un modo arena para enfrentarnos. Hacemos nuestro equipo y nos enfrentaremos al equipo rival, un poquito estilo escaramuzas, ¿vale? A lo Kill Team. War League es un juego que está en campaña en Kickstarter, así que tanto en la descripción como en el primer comentario os dejamos el enlace por si queréis echar un vistazo, si os llama la atención. Hoy vamos a hacer la presentación, así que vamos a dar una vista de pájaro de los puntos más importantes y claves para entender un poco cómo funciona este War League. Así que, discípulos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Lo primero es elegir el escenario que vamos a jugar. Lo podemos hacer si estamos en el modo competitivo y queremos echarnos simplemente un combate de arena con otro jugador, pues cogemos la que más nos guste. Si estamos en el modo campaña, pues habremos llegado a un punto en el manual de campaña que nos dirá juégate el escenario Mercy o Drone Encounter o el que proceda, ¿vale? Aquí tenemos toda la información del escenario. Tenemos la loseta o losetas que habría que tener puestas en el juego, que aparecen pues los puntos de interés, los puntos de despliegue, donde empezamos nosotros, ese tipo de cosas. Aquí tenemos, pues, si procede, reglas adicionales o especiales para ese escenario, recompensas que vamos a obtener si superamos o ganamos el escenario. Y aquí tenemos la estructura de las rondas, con los enemigos que van a aparecer en cada oleada y dónde van a aparecer. El código de colores, que en este caso veis que es blanco y rojo. El blanco, digamos, que es el nivel normal o el básico, ¿vale? El fácil. Si hubiera amarillo-naranja implica que es difícil, y el rojo es pesadilla, ¿vale? Entonces aquí puedes elegir entre el modo fácil o el modo pesadilla. Significa que si estoy en el modo, quiero jugar en el modo difícil, pues pondré no solo este, sino este, ¿vale? Se acumulan los colores. Y también podemos ver, pues en este caso, algún tipo de evento, como por ejemplo se abre una puerta y aquí se abre otra, ¿vale? Y ya está, preparamos esto y listos para empezar a jugar. Lo siguiente, pues es preparar a nuestro personaje. Cogemos el personaje con el que queremos jugar, tenemos aquí su tablero de jugador y su tarjeta de personaje. Aquí, básicamente, lo importante, estos son los puntos de vida, la armadura y los puntos de acción que tenemos, porque aquí se juega por puntos de acción, es decir, habrá que ir gastando puntos de acción para hacer lo que queramos, ya sea mover, atacar o lo que proceda. Aquí nos indican cositas interesantes. Tenemos 4 habilidades que podemos tener equipadas, 4 objetos en total que podemos tener equipados, y podemos acarrear hasta un máximo de 100 de peso, ¿vale? Ahora vamos a ver qué significa eso. Y aquí, bueno, pues una descripción del personaje. Aquí tenemos el tablero de jugador, aquí arriba pues nuestros puntos de acción, ¿vale? Lo marcamos. Aquí tenemos la vida, pues este tiene 20, lo ponemos en 20. Y aquí tenemos el track de lo que se llamaría la ira, que como veis va por estados. Está aquí calmado, aquí está provocado y va, bueno, pues enfureciéndose y demás. Si conseguimos avanzar en este track, pues iremos desplegando, ¿vale? Iremos entrando en estos distintos estados que nos dan aquí determinados bonus. Por ejemplo, 2 más de vida y un punto de acción extra, ¿no? Si llegamos a esta zona, pues 3 y 1. ¿Vale? Esto es muy interesante. Si lo conseguimos, pues por ejemplo, nos va a dar más puntos de acción y nos va a dar más vida. Pero tener en cuenta que si llegamos a este nivel y bajamos a este, perdemos los 2 puntos de vida. Así que hay que tener en cuenta, ¿vale? Tal como estamos de salud, no vaya a ser que por bajar nuestro nivel de ira, pues nos desplomemos en el suelo. Habilidades, bueno, en este caso, ¿vale? El personaje te trae las 4 habilidades básicas, se pueden ir adquiriendo más, pues en este caso son sus habilidades. Y bueno, pues esto tiene básicamente un texto, ¿vale? Que te dice lo que hace. Y aquí como veis tiene este circulito, ¿vale? Las 4 lo tienen, ¿vale? Que corresponde con el estado calmado. Es decir, estas habilidades las podemos usar siempre y cuando estemos, ¿vale? Calmados o por encima, ¿vale? Si estamos como mínimo en ese estado, ¿vale? Y no tienen, en este caso, no tienen ningún requerimiento más. Esta, por ejemplo, sí que lo tiene, lo podemos usar en calmado, pero tenemos que gastar 10 de ira para poder jugarla, o sea, bueno, pues sí, para poder resolver sus efectos, no jugarla, ¿vale? Para poder resolver sus efectos, sean los que sean, que en este caso son constantes. O sea que tenemos que estar como mínimo aquí, en 10. Si no estamos en 10 de ira, pues esta habilidad, no la podemos usar. Esto es una habilidad, pero además es un ataque, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver cómo funcionan.
Pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Esto lo tenemos siempre, nos cuesta un punto de acción en este caso, tenemos que estar calmados o más allá, y aquí, bueno, pues un texto y cositas que nos dice esta. Así que esto, como podemos tener, según nos dice nuestra tarjeta, 4 habilidades, pues estas 4 habilidades las podemos tener preparadas y listas en la mano para jugarlas cuando proceda. Luego tenemos que equipar a nuestro héroe, ¿vale? Con armas y equipo y demás. Esto lo podemos hacer como queramos. Entonces, en función de la aventura, ¿vale? Nosotros podemos mirar el escenario antes, todos los jugadores, ya sea en modo campaña o en modo versus, ¿vale? Para en función, a ver, pues qué es lo que más nos conviene llevar o no llevar. Entonces, podemos llevar un peso de 100 en total, por ejemplo, ¿no? Dices, bueno, pues este arma es cuerpo a cuerpo, ¿vale? Porque te lo indica este símbolo. Nos cuesta 2 puntos de acción, bueno, pues no está mal. Y bueno, puede llegar a hacer bastante daño. Y pesa 30, venga, ¿la quiero llevar? Pues la llevo, ¿vale? La puedo llevar equipada. Que son 30. Venga, pues ahora me quiero equipar esta. Pues estas son 40, ¿vale? Aquí tenemos el daño a distancia, ahora veremos cómo va y demás. Pues ya tengo 70, ¿vale? Podría meter, yo que sé, pues algo que tengan en objetos, un botiquín, o meter algún otro arma, ¿vale? Pero respetando el límite del peso. Luego, adicionalmente, en el modo de campaña todavía no, en la primera aventura no podríamos, pero podemos hacer, digamos, nuestro ejército, ¿vale? Nuestro equipo de unidades que nos van a acompañar. Pero para eso tenemos que tener, digamos, la moneda del juego, que es el RAD, ¿vale? Y aquí, ¿veis? Esta cuesta 30, ¿vale? Pues tendríamos que tener 30 de RAD para poder gastar y meter esto en nuestro equipo. Luego, en las aventuras, en algunas, hay puntos de despliegue, ¿vale? Para los distintos tipos de unidades, ya sean mecánicas o sean más bien biológicas y demás, a partir de los cuales podemos interactuar para ir introduciendo a las unidades que tenemos preparadas, ¿vale? Si empezamos la campaña, pues no vamos a tener puntos de RAD, hay que ir ganándolos, ¿vale? Y según vamos avanzando en la campaña iremos obteniendo y comprando cartas que las podemos ir introduciendo en otras aventuras. Y si es un versus, pues lo que nos diga el escenario, pues tenéis tantos de RAD para gastar. Bueno, pues cada uno gasta el RAD que quiere en las unidades que quiere y listo. El siguiente paso, ¿vale? Una vez que ya tenemos preparado nuestro héroe y ya tenemos elegido nuestro escenario y demás, pues es los mazos, las cartas de los personajes no jugadores. Aquí he cogido una de ejemplo, pero esto básicamente son los enemigos para todos. Si estamos jugando en modo campaña, pues van a ser nuestros enemigos. Si estamos jugando en modo versus, ¿vale? Pues nuestro enemigo será nuestro contrincante, ¿vale? Su héroe y sus unidades, pero además tenemos a enemigos no jugadores, ¿vale? Que tienen aquí sus estadísticas y demás, que tendrán su propio comportamiento y que nos atacarán a uno u a otros, así que nos tenemos que enfrentar a ellos. Así que en función de la misión, pues veremos qué tipos de enemigos hay, cogemos las cartas y las dejamos preparadas. Por último, mazo de loot, de tesoro, ¿vale? Esto lo mezclamos y lo colocamos cerca del tablero, y también el mazo de trampas, pues por lo que pueda pasar, porque evidentemente hay trampas en el juego. En World League jugamos por turnos y un conjunto de turnos más la fase de actualización componen la ronda. Así que cuando empecemos, el jugador que tenga la iniciativa se resolverá con una tira de dados, ¿vale? Quien tenga el número más alto tiene la iniciativa. Activará primero a su héroe, luego el siguiente jugador activará a su héroe, luego el primer jugador activará a sus unidades. Ya sabéis que podemos tener una especie de mini ejército, si las tenemos pues las activamos, y luego las unidades del jugador siguiente. Una vez resuelto todos los héroes y unidades, pues se activarían los personajes no jugadores, ¿vale? Los enemigos generales que tengamos en el escenario. Y después vendría la fase de actualización, donde, bueno, pues hace, digamos, un conteo, refresco de las cosas que van evolucionando durante el escenario, y se meten también las nuevas oleadas, ¿no? Pues una nueva oleada de enemigos, pues se resuelve en esa fase. Así que venga, vamos a ver qué es lo que podemos hacer durante nuestro turno, que es donde está todo lo importante del juego. Tenemos, como hemos dicho, funcionamos por puntos de acción. Podemos gastar esos puntos de acción para movernos. El movimiento se resuelve uno a uno y de casilla en casilla, ¿vale? Entonces, si yo me quiero mover, pues digo, gasto un punto de acción y me muevo aquí, ¿vale? Tan fácil como eso. Si me quiero mover otra vez, pues gasto otro punto de acción y me muevo, ¿vale? Esto se resuelve uno a uno porque no podemos pasar a través de casillas ocupadas. Por ejemplo, si este enemigo vamos a ponerlo aquí, ¿vale? Yo no puedo hacer uno y luego dos, no, porque tengo que resolver mi movimiento de uno en uno. Como aquí no puedo acabar, tendría que moverme aquí, luego si quiero moverme aquí y luego si quiero moverme aquí, ¿vale? No podría
atravesarle. Recordar el movimiento, aunque lo queráis contar al principio, me voy a mover 3, ¿vale? Pero recordar que no podéis pasar a través de casillas, por eso hay que resolverlo de uno en uno. Luego tenemos aquí algunas líneas, como veis, pues esto es terreno difícil, es decir, pasar de aquí a aquí no me cuesta 1, sino que me costaría 2 puntos de acción, en este caso pues ya me quedaría sin puntos de acción, ¿vale? Y pasaría. Las líneas rojas es terreno infranqueable, es decir, yo no puedo moverme a través de líneas rojas. Luego puede haber terreno inestable, como este que está aquí, yo puedo pasar, ¿vale? Y no pasaría nada, pero si acabo sobre el terreno inestable tengo que darle la vuelta y resolver sus efectos. Puede que no pase nada, puede que, por ejemplo, en este caso hemos encontrado tesoro, así que esto lo retiramos y robaríamos una carta del mazo de tesoro. Aquí nos podemos encontrar desde objetos, ¿vale? Como por ejemplo este, a incluso ganar RAT, que es la moneda con la que podemos comprar unidades y demás, ¿vale? Robaríamos una de estas cartas y, bueno, si tenemos espacio para llevarla equipada, porque en este caso tenemos hasta 4 objetos, si tenemos menos de 4, pues no la podemos equipar, y si no, la ponemos en nuestro mazo de inventario, ¿vale? Que es donde llevamos lo que no podemos llevar equipado. ¿Se podría jugar desde el inventario? Sí, pero te va a costar 2 puntos de acción en lugar de 1 punto de acción. ¿Qué más? Puede ser que en la loseta, ¿vale? O por distintos efectos del juego haya, digamos, agujeros en el suelo, ¿vale? Vamos a suponer que aquí hay un agujero en el suelo. Yo no puedo pasar, o sea, no puedo hacer así y tal. Para pasar tengo que utilizar una capacidad de salto o de vuelo, ¿vale? Determinadas unidades y héroes o equipo nos lo pueden dar. Puedo utilizar el salto y el vuelo para acabar al otro lado de donde estuviera el agujero, siempre y cuando, evidentemente, ese espacio esté desocupado, ¿vale? Si por lo que sea caemos en un agujero, bueno, pues va a tener sus consecuencias. Las unidades principalmente quedan derrotadas y los héroes, bueno, pues van a tener que gastar todos los puntos de acción que le queden para el siguiente turno, ¿vale? Los gastas todos y te podrías colocar donde adyacente al agujero, ¿vale? Pero en el siguiente turno no vas a poder hacer nada. Y básicamente este es cómo funciona el movimiento en War League. Vamos con el combate. ¿Vale? Aquí tenemos distintos tipos de, digamos, ataques, ¿vale? Tenemos ataque cuerpo a cuerpo, ataque a distancia y ataque con objetos explosivos, ¿vale? Estos son los principales tipos de ataque que nos podemos encontrar en War League. Evidentemente depende del arma que estemos usando. Vamos a ver la carta de un arma, vamos a empezar por el combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Aquí tenemos los puntos de acción que nos cuesta, hay que gastar 2, aquí nos indica el tipo de ataque, en este caso combate cuerpo a cuerpo, y aquí tenemos el distinto daño que el arma puede hacer, ¿vale? Y esto lo leemos por si acaso tuviera algún tipo de habilidad o algo especial que pasa cuando utilizamos este ataque. Y aquí tenemos el coste en RAT, ¿vale? Si la compramos a lo largo de la campaña y demás. Así que, bueno, vamos a ver cómo va, ¿vale? Supongamos que quiero hacer un ataque cuerpo a cuerpo. El ataque cuerpo a cuerpo, pues tengo que estar adyacente. Si esta fuera la situación original, tendría que gastar un punto de movimiento, ¿vale? Para al menos colocarme aquí. Y ahora, si le quiero atacar cuerpo a cuerpo, tendría que gastar 2 puntos de acción. Pues venga, gasto 2 puntos de acción y puedo realizar el ataque. El ataque es muy sencillo. Aquí, como veis, hemos dicho que teníamos 3 valores, 2, 5 y 14, que es el daño que yo puedo hacer. ¿Cómo se resuelve esto? Tiramos un dado normal de 6 caras. Si saco un 1, un 2, serán 2. Si saco un 3 o un 4, serán 5. Y si saco un 5 o un 6, serán 14, ¿vale? Bueno, pues como es normal en mí, saco un 1 y le haría solo 2 de daño, ¿vale? Y ahora resolveríamos el daño. ¿Cómo se resuelve el daño? Lo voy a explicar después, ¿vale? ¿Cómo iría el ataque a distancia? Básicamente igual, ¿vale? Solo que, evidentemente, yo no tengo por qué estar adyacente, ¿vale? Puedo estar a distancia. ¿Cuánto? Aquí me lo dice el arma, ¿vale? En este caso, rango 5. Pues, o sea, podría, por ejemplo, estar aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Y en principio le podría disparar. Obviamente tengo que tener línea de visión. La línea de visión es muy sencilla, es de centro de una casilla al centro de la otra casilla. Si nada bloquea la línea de visión, pues tenemos línea de visión, ¿vale? Las miniaturas bloquean la línea de visión y, bueno, pues los objetos como por ejemplo esta columna y las paredes y demás, pues también, ¿vale? Vamos a poner esta columna aquí. Yo desde aquí, pues del centro de esta casilla, ¿vale? Tengo que atravesar la columna, ya no le veo, así que antes de disparar tendría que moverme al menos algo para poder tener línea de visión. Vamos a suponer que me pongo aquí, ¿vale? Y como es de centro a centro, en este caso la línea de visión, como veis, pasaría justo por la línea que separa estas dos casillas. ¿Tengo línea de visión o no tengo línea de visión? ¿Tengo línea de visión? Sí. Paso por una frontera entre dos casillas, una de ellas está con algo que bloquea la línea de visión y la otra no, tengo línea de visión. Si aquí hubiera, por ejemplo, ¿vale? Una miniatura, ¿vale?
pues yo no tengo línea de visión porque ninguna de las dos casillas por las que va a pasar la línea de visión, ¿vale?, están desocupadas. En ese caso, pues no tendría línea de visión. Y ya está, ¿vale? Es así de sencillo, ¿vale? Bueno, pues si está en nuestro alcance, tenemos línea de visión, el ataque en principio se resuelve igual que, como veis, pues 6, 8 o 10. Bueno, pues tiro el dado, 5 en este caso, le haríamos los 10 de daño, ¿vale? Y ahora se resolvería, pues, cómo proceda el daño. Puede ser que haya cartas de armas, ¿vale?, que no tengamos los 3 valores y venga solo uno, pues en ese caso directamente ese es el daño que hace nuestra arma. Igual, ¿vale? Las armas siempre leeros el texto porque, bueno, pues pueden tener determinadas aplicaciones. ¿Cómo se resuelve el daño? Bien, en War League tenemos, digamos, dos tipos de defensa más allá de la vida de nuestro personaje. En este caso, como veis aquí, pues yo tengo 20 de vida. Puede ser que tengamos armadura y puede ser que tengamos también escudos, ¿vale? Eso, los escudos puede ser pues porque nuestro personaje por sí lo tenga o porque hay alguna carta de equipo o lo que sea que nos dota de los escudos. Los escudos solo sirven para los ataques a distancia como este que acabamos de hacer, ¿vale? Si este enemigo, imaginaros, tiene escudo 2, ¿vale?, y yo le había hecho 10, pues el escudo sirve solo para los ataques a distancia y absorbería 2 de daño, ¿vale? Me quedarían otros 8 que tendrían que resolverse con su, primero, armadura, si la tuviera. En este caso sí que la tiene, que son 6. Pues las 6 de armadura quedarían automáticamente destruidas y todavía nos quedaría daño por aplicar. En este caso en concreto, este enemigo no tiene vida porque, como veis, es un androide, es un robot, así que solo tiene armadura. Si le destruyes la armadura, pues ya está, queda destruido, ¿vale? Supongamos que me atacan a mí, ¿vale? Y me hacen, yo qué sé, 5 de daño, ¿vale? Yo, por defecto, ese es un ataque a distancia, no tengo escudos, así que primero me tendría que ir a mi armadura, que en este caso son 10, por lo tanto perdería 5 de armadura y como no hay más daño que aplicar, pues ya está, ¿vale? Me quedo con 5 de armadura, en principio, para el resto de la partida. La armadura, hay cartas de equipo o eventos que pueden pasar y demás que nos permite repararla, ¿vale? Los escudos, que solo sirven para el ataque a distancia, se recuperan en la fase de actualización, ¿vale? Ahí vuelves a tener tu escudo disponible, ¿vale? Digamos que es un dispositivo energético y, bueno, una vez que ha perdido la energía por el impacto, la recupera y para el siguiente turno, para la siguiente ronda, la vuelves a tener disponible. Si estamos en combate cuerpo a cuerpo, se sigue la misma estructura, pero los escudos no se aplican. Las armas cuerpo a cuerpo, ¿vale?, son armas contundentes y poderosas que atraviesan los escudos para las armas a distancia sin ningún problema. Por lo tanto, si este enemigo, imaginaros, tiene, yo qué sé, un escudo de 5, pero yo le ataco con un arma cuerpo a cuerpo, ese escudo me va a dar igual. Tendré primero que hacer daño a su armadura, destruir su armadura, y si todavía tiene puntos de vida, pues proceder a aniquilarle los puntos de vida. Si yo hago el suficiente daño como para acabar con mi enemigo, ¿vale? Imaginemos que yo le he atacado cuerpo a cuerpo, le he hecho 14, aguanta solo 6 armadura porque este enemigo no tiene escudos ni tiene puntos de vida, bueno, pues me lo he cargado, ¿vale? Lo quito. Entonces tengo que lanzar un dado y si obtengo un 6, si tengo la suerte de sacar un 6, mira, saco un 6, ¿vale? Pues me robo una carta de tesoro, ¿vale? Y, bueno, pues me la meto en el inventario o me la equipo si todavía tengo espacio para ello. También se puede dar que en los ataques, ya sean de combate cuerpo a cuerpo o a distancia, tengamos, por nuestras cartas de equipo, personajes y demás, resistencias y debilidades. Es decir, si nos atacan cuerpo a cuerpo y nosotros tenemos una armadura que es especial para ataque cuerpo a cuerpo y es resistente, pues esa resistencia va a anular parte del daño que vamos a recibir. Y al revés, podemos tener debilidades que nos atacan con un arma que nos hace más daño de lo normal porque nuestras armaduras, escudos y demás no están diseñadas para ella. Es una debilidad, por lo tanto esa debilidad va a aumentar el daño que nos hacen. Y también puede haber daño perforante, que es lo mismo, ¿vale? Pues si es perforante, pues va a perforar y ese daño va a atravesar pues las distintas capas que procedan, escudo, armadura o lo que sea. El otro tipo de ataque que habíamos mencionado, que era el explosivo, ¿vale? No requiere una línea de visión, ¿vale? Imaginaros que, yo qué sé, que esto está, por ejemplo, aquí, yo estoy aquí, ¿vale? No le veo, pero, ¿vale? Es como que lanzamos granadas o objetos, entonces podemos lanzarlo con tranquilidad. La propia carta pues nos dirá cuál es el rango al que podemos llegar y demás. Los ataques explosivos, ¿cómo se resuelven? ¿Vale? La propia carta nos dirá el alcance de la explosión. Si nos dice 0, por ejemplo, yo tiro aquí una granada, nos dice 0, pues solo afectará a esta casilla. Si nos dice rango 1, va a afectar a esta y a todas las que tiene adyacentes. Rango 2, pues a esta y hasta a 2, ¿vale? Llegaría por aquí, ¿vale? Todas esas casillas quedarían afectadas, es decir, todas las criaturas, enemigos,
unidades y demás quedarían afectadas por lo que haga ese arma, que ese arma a lo mejor hace daño, o puede haber armas muy curiosas como por ejemplo que están diseñadas para este tipo de enemigos y no les hacen daño, pero los desactivan hasta la siguiente ronda, se quedan inactivos y no se activan, por ejemplo, ¿vale? Hay ese tipo de cosas. Así que las armas hay que leerlas, como digo, las capacidades que tienen, porque no siempre va a ser daño por daño, ¿vale? Si hubiera algún elemento de terreno aquí, pues evidentemente, y cae dentro del radio de acción de una explosión de daño, pues quedará destruido inevitablemente. Otra cosa que podemos hacer con el combate cuerpo a cuerpo, y solo con el combate cuerpo a cuerpo, con nuestras armas de combate cuerpo a cuerpo, es guardar los puntos de acción para, digamos, defendernos cuando nos ataquen en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Supongamos, imaginemos que este Tirone, pues realmente tiene, en lugar de ataque a distancia, tiene combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Yo puedo, durante mi turno, coger y guardarme, pues 2 puntos de acción, porque es lo que necesita mi arma, ¿vale? Me guardo 2 puntos de acción, ¿vale? Lo pongo por aquí, para cuando sea su turno y él pues haya avanzado y me ataque, ¿vale? Yo poder, digamos, contraatacar o atacar a la vez con mi arma. ¿Esto cómo se resolvería? Yo tiraría igual mi dado a ver qué daño hago, miraríamos a ver qué daño hace nuestro enemigo y se restan. Al mayor le restamos el menor y esa diferencia pues se aplicará al ganador. Es decir, por ejemplo, ¿vale? Si yo hago daño 14 porque he conseguido sacar un 6 y nuestro enemigo, imaginamos que hace daño 8, pues serían 14 menos 8, 6, pues él se llevaría las 6 de daño, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo mala suerte y me sale un 2 y él hace 8 de daño, pues 8 menos 2, las 6 me las llevo yo porque él ha ganado digamos, este combate, ¿vale? Obviamente, después de haber hecho esto, descartamos nuestras fichas para saber que ya está, que ya hemos gastado esos puntos de acción. ¿Qué pasa si un héroe pues cae eliminado porque pues, ha llegado a 0 su vida? Depende de cómo estemos jugando. Si estamos jugando en modo campaña, depende del modo dificultad. Si estamos en el fácil, y reiniciamos la misión y listo, y podemos continuar. Si hemos elegido el modo desafío, que es el modo naranja, pues aquí tenemos que pagar en RAD el equivalente de nuestra configuración actual, ¿vale? Pues imaginaros, 10, 20, ¿vale? Vamos sumando todo el RAD de nuestra configuración actual. Si no tenemos suficiente RAD disponible para pagar, pues podemos coger equipo y objetos y los devolvemos al mazo de tesoro, ¿vale? Para cubrir el coste. Si aún así no podemos cubrir el coste, pues hemos fallado la campaña. Y en el modo difícil, pues si caemos derrotados, pues automáticamente la campaña fracasa. Si estamos en el modo arena, en el que nos estamos enfrentando a otro jugador, bueno, y caemos derrotado, pues tenemos que pagar el RAD de toda nuestra configuración actual a nuestro contrincante. Si no podemos pagarla, pues hemos palmado, evidentemente. Y así es como se resuelve el ataque y el daño en World League. Vamos con la fase de los personajes no jugadores, en este caso, ¿vale? Este androide que tenemos aquí, este Tirone. Habría que activarlos. Si hubiera varios, ¿vale? Tendríamos que mirar el valor de RAD y los que tengan el RAD más alto, pues son los primeros en activarse. Si tienen el mismo valor, pues se escoge uno al azar y lo activamos. Los NPC que estuvieran bloqueados se dejan para el final de la fase. Si al final de la fase todavía quedan personajes no jugadores que estuvieran bloqueados, pues se saltarían esta ronda, ¿vale? No harían nada. Vale, los personajes no jugadores tienen, digamos, un comportamiento por defecto y pueden tener comportamientos específicos en función del tipo de enemigo que sea, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Vamos con el comportamiento por defecto. Bueno, pues cuando se activan, depende de si ellos atacan cuerpo a cuerpo o atacan a distancia, tendrán un comportamiento u otro. Si atacan cuerpo a cuerpo, pues intentarán moverse hasta el enemigo más cercano y pegarle. Si atacan a distancia, pues se moverán para tener línea de visión y tenerle a rango para dispararle. Siempre se van a ir a por el objetivo más cercano. Si hubiera varios objetivos a la misma distancia, a por el que le quede menos salud. Si aquí también se empata, pues se elige de forma aleatoria. Y los personajes no jugadores siempre van a intentar gastar sus puntos de acción de la manera que le permitan atacar al objetivo varias veces, ¿vale? Es decir, si puede moverse solo uno y atacarle, tal. Si puede atacarle sin moverse, pues mejor que mejor, porque así puede atacar más veces. Así que venga, vamos a hacer un ejemplo con este que tenemos aquí, que en este caso es ataque a distancia, y nos dice rango 4. 1, 2, 3, 4 y 5. No puede, ¿vale? Por lo tanto, va a gastar una acción. Desde aquí, en principio, ya tiene línea de visión y me tiene en alcance, ¿vale? Ya no se movería más, ¿vale? Se habría gastado un punto de acción. Le quedan 4, así que como gasta 2 puntos de acción, nos puede atacar 2 veces. Nos atacaría una primera vez,
veríamos a ver qué daño nos hace. 5, pues nos haría 3. Nosotros bajaríamos en principio 3 de armadura. Si no nos queda armadura, pues tendríamos nosotros que bajar ya nuestra vida. Y el siguiente ataque, pues vamos a ver, pues nos sacaría también otras 3 de daño, ¿vale? Igual, procederíamos igual. Vamos a ponerle aquí, supongamos que tenemos, pues vamos a poner, yo creo que esto aquí, ¿no? De centro a centro, ¿vale? Aquí no nos ve, entonces aquí ya sí que se va a tener que mover para intentar vernos, ¿vale? Voy a poner otra miniatura para que sea un poquito más complicado, ¿vale? Supongamos que esta miniatura está aquí y aquí, ¿vale? Va a tener que hacer 1 por aquí, no nos ve, 2 desde aquí. Aquí tampoco, ¿vale? Ya tendría que hacer 3 y se tendría que poner aquí. Le quedarían 2 puntos de acción para dispararnos. Nos tiene en línea de visión y en alcance. Ya no se acercaría nada más. Si fuera combate cuerpo a cuerpo, pues básicamente lo mismo. Él se intentaría poner lo más cerca posible para atacarnos, ¿vale? Si no le quedan puntos de acción para atacarnos porque estaba muy lejos, bueno, pues nada, no nos va a atacar, pero se acercará hacia nosotros, ¿vale? Y este es el comportamiento básico, como digo, de los personajes no jugadores. No obstante, ¿vale? Tenemos aquí unas cartas, ¿vale? Con determinadas, como veis, para determinados enemigos y, digamos, su comportamiento. En este caso, por ejemplo, los tirones, pues sí que tienen un comportamiento. ¿Esto cómo va? Le damos la vuelta, ¿vale? Y hay que empezar desde aquí arriba, ir resolviendo las preguntas y ir resolviendo. Es tan sencillo como esto. Por ejemplo, dice, ¿tienes cobertura para el enemigo más cercano y que esté en tu alcance y demás? Sí, pues te mueves a esa cobertura. No, pues te vas para aquí. ¿Tienes un enemigo alcance? Sí, le atacas. No, pues te mueves hacia ese enemigo, ¿vale? Como el movimiento quieres resolverlo de uno en uno, ¿vale? Entonces es simplemente ir siguiendo el diagrama, contestando las preguntas y hacerlo, ¿vale? Esto es para todos, solo que cada uno tiene su distinto comportamiento. Aquí pues puede ser que tengamos que actualizar diversos tokens, ¿vale? Que van cambiando a lo largo de la partida. Perderíamos nuestros puntos de acción que hubiéramos guardado para después, ¿vale? Por ejemplo, para hacer el contraataque que hemos visto y demás. Y tendríamos que ver si procede a hacer alguna nueva ola de despliegue. Esto en nuestra misión. Aquí tenemos la estructura de las rondas, ¿veis? El numerito que viene arriba es la ola de despliegue. Por lo tanto, en la ronda 1, nada más empezar, habría que hacer este despliegue en función de la dificultad que hayamos elegido. Si hemos elegido la, digamos, básica, que es la blanca, solo este. Si hemos elegido la naranja, pues solo blanco, porque aquí no hay naranja. Y si hemos elegido la roja, que es la pesadilla, pues tendríamos que desplegar este y este. Aquí nos dice qué tipo de enemigo es para nuestro personaje no jugador y las casillas, en este caso la C y la B, donde tendrían que ir desplegados. Ronda 2, bueno, pues no pasa nada. Ronda 3, una nueva ola de despliegue, igual, ¿vale? En función del nivel que hemos elegido, pues desplegamos los enemigos que correspondan. Y en esta ronda 3, en esta oleada, ¿vale? Se nos abriría la puerta 1. Ya podríamos salir por la puerta 1 si quisiéramos. Ronda 4 nada, ronda 5, nueva oleada, que en función de las dificultades, pues ponemos unos enemigos u otros y en este caso pues se abre otra puerta. Esto varía evidentemente de misión en misión, ¿vale? Como veis aquí son pues otro tipo de enemigos, aquí ya vemos otro tipo de dificultades, distintas reglas, ¿vale? Y bueno, pues aquí igual, ¿vale? Y podemos esto, pues como digo, cada una puede tener, como veis, la cosa se puede ir complicando y teniendo disparadores y condicionantes para que sucedan distintos eventos o distintos despliegues en las distintas olas de la aventura. Ahora no te pierdas esto de aquí que te va a interesar y suscríbete al canal. Los discípulos de